Hola, buenas tardes a todos. Empezamos esta tercera conferencia del ciclo de Madrid Metrópoli Antonio Palacios, el sueño de Antonio Palacios, perdón, con una conferencia de Jacobo Armero, que es arquitecto, en ejercicio en un formato particular en esta última encarnación, y además un escritor estupendo, una cosa que no sé si se produce con tanta frecuencia entre arquitectos. Jacobo, además, es uno de los mejores conocedores de la obra de Palacios en España en general, en Madrid en particular, y de este edificio especialmente, porque, entre otras cosas, ha sido comisario de exposiciones sobre Antonio Palacios desde hace ya muchos años. Fue el responsable, junto con Gonzalo Armero, de la que se hizo en el Círculo de Bellas Artes en el año 2001, espléndida y una de las más, en fin, completas de las que se habían hecho hasta la fecha. Y actualmente es responsable también de la que se expone en este mismo edificio, en las plantas altas, que pueden ustedes visitar, en la planta superior, no recuerdo si es la cuarta, ¿sí? Que es una exposición permanente sobre el edificio, sobre la vida en el edificio de Cibeles, lo cual, al fin, no solamente es arquitectura, sino que también tiene que ver con pues todo el componente social, todo el componente del trabajo que se hizo aquí en aquel tiempo y demás. Además de esto es, como digo, escritor, y habrán leído ustedes probablemente algunos artículos suyos en prensa que lleva publicando desde hace muchos años en El Mundo, en El País, en diarios que, en fin. Y además es escritor en el otro sentido de escritor de libros. Les recomiendo muchísimo uno que me ha alegrado el fin de semana últimamente, titulado Historias, ¿no? Historias de un agente inmobiliario, que es una historia de Madrid muy bonita, un retrato del Madrid actual muy bonito y muy recomendable. Así que nada, les dejo con él. Va a hablar del Palacio de Cibeles, que es este edificio en el que estamos, relacionándolo, como ven ustedes ahí, con la ciudad. Nuestro ciclo no es solamente sobre Antonio Palacios, como ya hemos dicho varias veces, sino también sobre la ciudad de Madrid. Entonces, la idea es que él imbrique este edificio estupendo con la ciudad en su conjunto. Gracias, Jacobo. Muchas gracias, Julián. ¿Ya se oye bien? Bueno, muchas gracias a todos, muy buenas tardes por estar aquí primero. Muchas gracias al Ayuntamiento y a Julián y a Javier Mosteiro por invitarme a seguir hablando y pensando y aprendiendo con Antonio Palacios, que es bueno, un poco como un amigo que tengo ya desde hace muchos años. En concreto, como decía Julián, se me ha encargado hablar del Palacio de Cibeles, que estuve estudiando. El Palacio pues es uno de los edificios más importantes de Antonio Palacios, si no el más importante. Se lo presento aquí muy brevemente y, sin embargo, siempre ha sido de los más difíciles de entender o de clasificar, dentro de que Antonio Palacios siempre es un arquitecto muy poco clasificable, muy variado, con respuestas muy sorprendentes casi siempre. El Palacio de Cibeles, que se construyó como Palacio de Comunicaciones, bueno, pues se empieza a construir en 1907, hubo un concurso en 1904 para el que se dieron 2 meses de plazo. Antonio Palacios se presentó junto a su compañero Joaquín Otamendi, con apenas, no habían cumplido los 30 años o apenas recién cumplidos los 30 años. Y quiero esto decir, tenían ya algo de obra, pero esto quiere decir que es casi como su primera obra. Con lo que, aparte de la envergadura que tiene, con el significado tan importante que tiene para la ciudad, ¿no? Para lo que es Madrid,
Correos, como se lo ha conocido o lo hemos conocido los madrileños, que hemos ido a echar cartas, que hemos venido aquí a este edificio pues a usarlo como edificio de correos, pues ha sido durante un siglo. Ahora ya no sé si lo seguirá siendo, yo creo que sí, pero ya a lo mejor ha ido cambiando pues un poco la imagen que ha representado a la ciudad. En las postales, la imagen del edificio que haya ido acompañando la vida cívica de la ciudad, todas las manifestaciones, todos los entierros, todos los acontecimientos, digamos, principales de Madrid por ese espacio de la Plaza de Cibeles en la que realmente es el centro representativo más importante. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco de lo que es. En realidad, la operación del Palacio de Cibeles es una operación, digamos, de reubicación del centro de Madrid. En un primer momento les voy a hablar. El centro de la ciudad estaba en la Puerta del Sol, todos los servicios de correos, de telégrafos, de teléfonos estaban en la Puerta del Sol. A finales del siglo XIX, Madrid tiene en ese momento aproximadamente medio billón de habitantes y la Puerta del Sol ya no da abasto. A continuación les voy a contar un poquito cuál es realmente la operación de Antonio Palacios y cuál es su habilidad por la cual gana ese concurso tan joven, y que es un poco, digamos, esa clave urbana de convertirlo en este icono la que le permite ganar el concurso. Y por último, cómo el edificio va formalizando la ciudad a su alrededor y cómo se convierte en un generador de emociones para el ciudadano, de imágenes y cómo acompaña a la vida cívica de la ciudad, ¿no? En Madrid, en el momento en el que, digamos, a finales del siglo XIX, cuando Antonio Palacios y Joaquín Otamendi llegan a la ciudad, vienen a estudiar arquitectura. Palacios viene de Galicia, nace en Porriño en 1874 y viene a Madrid a estudiar en esa última década del siglo XIX. Antonio Otamendi, Joaquín Otamendi, que sería su socio en la construcción de correos y otros cuantos edificios, aproximadamente hasta el año 1920, nace en ese mismo año también y llega también a Madrid desde San Sebastián. En ese momento, Madrid, no sé si así lo ven bien, pero bueno, Madrid es lo que es la Almendá Central, su centro es la Puerta del Sol. Es curioso que Madrid siempre, digamos, el centro de la ciudad ha ido evolucionando siempre hacia el levante, ¿no? Empezó, digamos, la semilla del Alcázar, después fue la Plaza de la Villa, después fue la Plaza Mayor y después fue la Puerta del Sol. Y en ese momento, como les digo, la ciudad está pues ya en plena desarrollo de lo que es el ensanche, que está todo en color. Este es el plano de Carlos María de Castro y vemos cómo ese centro de la Puerta del Sol ya no puede, digamos, irrigar los servicios necesarios que necesita la ciudad, entre ellos uno de los más importantes, el de las comunicaciones y el de lo que es esos servicios de correos, telégrafos y teléfonos que en ese momento están en la Puerta del Sol. El movimiento más claro parece que hay que, por su propio peso, reubicar este centro institucional de la ciudad en esta Plaza de Cibeles. Entonces se convoca este concurso y se decide reagrupar todos estos servicios que estaban en la Puerta del Sol en un solo edificio, porque en la Puerta del Sol estaban en varios edificios, no en la Casa de Correos, porque casi nunca llegó, o creo que nunca llegó a ser Correos, fue enseguida Ministerio de la Gobernación, sino en todas las calles aledañas. Estaba también la Casa de Postas, de donde salían las diligencias. Digamos que todo el tráfico pasaba por el centro de la Puerta del Sol. La idea de reubicar aquí también el Palacio de Comunicaciones era porque estaba cerca también de la estación de Atocha, de los trenes y de las salidas de Madrid. Ese año, digamos, a finales del siglo XIX, en esta Puerta del Sol es en donde se ubicaban todos estos servicios. Bueno, esta fotografía yo me paso horas mirándola porque pasa de todo, ¿no? Pero bueno, me gustaría que se fijaran en esos cables
que son los cables de la primera central telefónica que hubo en Madrid, en la Casa de Cordero, que era donde estaba el Mentidero antiguamente de Madrid, que es uno de los primeros edificios residenciales. Aún hoy se puede entrar y hay unos decomisos ahí, no sé si han entrado alguna vez, es un lugar todavía que es como hay como unas galerías comerciales antiguas, ya un poco obsoletas, pero bueno, todavía sigue existiendo esa Casa de Cordero. Y en el Palomar, de allí salían esos cables que veremos después, otra vez. Y bueno, la Puerta del Sol realmente ya no da abasto, ¿no? Cuando he estado mirando mucho esta fotografía también, pues me he fijado siempre en estos dos señores, y no sé por qué me imaginaba que podían ser perfectamente Antonio Palacios, que pasaban por allí, con su amigo Joaquín Otamendi, pensando haber recién convocado el concurso, si se presentaban o no. Estuvieron dudando mucho tiempo si hacerlo o no. Pero bueno, siempre me parecía que a lo mejor podían ser ellos incluso. En ese desplazamiento del centro, digamos, el centro, como si fuera un personaje, viene de la Puerta del Sol y baja por esta calle Alcalá hasta esa plaza de Cibeles. Aquí vemos el Banco de España en construcción todavía, la Puerta de Alcalá. Vemos que todavía no está la fuente de Cibeles en el centro de la plaza, que eso es muy importante también para el edificio. Y vemos estos jardines que son en los que se construiría el palacio. Aquí vemos las obras de remodelación de la plaza para la colocación ya de la plaza de Cibeles en el centro y los jardines del Buen Retiro al fondo. Y aquí vemos la plaza ya preparada para recibir a nuestro palacio. El Palacio de Linares a la izquierda, la Puerta de Alcalá al fondo y esos jardines en los que, por cierto, había unos... Era un espacio para el entretenimiento de los madrileños y hubo muchísimas protestas en la prensa y todo el mundo se enfadó muchísimo porque les iban a quitar los jardines y siempre pienso también que al final cualquier cosa que se hace siempre todo el mundo protesta y seguimos un poco igual, ¿no? Siempre estamos como descontentos y luego los cambios ya en aquel momento. La cuestión de los jardines del Buen Retiro fue una auténtica, hubo un enfado tremendo, ¿no? Porque estaba el Teatro Felipe, en donde se iba la zarzuela, había un baile y era un lugar pues, muy querido por los madrileños. Se lo quitaron, en realidad era un solar del Estado que había cedido al Ayuntamiento y el Estado le dijo al Ayuntamiento: vamos a hacer el Palacio de Comunicaciones, nos lo devolvéis, y se lo quitó al Ayuntamiento. Que también el Ayuntamiento y el Estado tuvieron sus más y sus menos, ¿no? Entonces así queda la configuración del lugar en el que iban a operar los que se iban a presentar al concurso. Solamente estaba, digamos, el Banco de España, el Palacio de Linares, los jardines del Palacio de Buenavista. La Cibeles ya se había desplazado y se había quedado en el centro. Este es un proyecto de un arquitecto también importantísimo para la ciudad, que es de Salaberry, que es quien luego también participaría en todo el trazado de la Gran Vía. Y allí quedaba el solar preparado. Esta foto para mí es muy importante. Si hay que quedarse un poco con una idea, es que las dos claves por las que Antonio Palacios y Joaquín Otamendi ganaron el concurso fueron, primero, porque digamos, dieron una solución excelente desde el punto de vista práctico a las necesidades de lo que en realidad era una fábrica, porque Correos era un edificio industrial. En ese momento todo el proceso de la gestión de las comunicaciones y del correo era pues camiones, los carteros. Ahora todo eso ha cambiado mucho ya, claro, pero en aquel momento necesitaba grandes espacios para la gestión de toda esa infraestructura. Es una infraestructura, digamos, logística, ¿no?
Y lo que hace Antonio Palacios, digamos, es que le da una solución en la que lo convierte en un edificio monumental y, sobre todo, que desde el punto de vista político conviene mucho a sus clientes, que es el Estado, ¿no? Me gusta mucho esta foto, que es la inauguración del palacio ya en 1919, en la que, como vemos, pues está el rey Alfonso XIII con su familia y debajo de unas vigas metálicas vistas, ¿no? Que parece que está debajo de una bueno, que está en una fábrica, ¿no? Entonces, bueno, realmente están inaugurando un edificio industrial, una infraestructura logística, pero a la vez también, digamos, que adquiere un significado político muy importante. Para un poco, aparte del contexto urbano que les he contado de ese desplazamiento del centro, ¿no? a la Plaza de Cibeles desde la Puerta del Sol, hay también un contexto político muy importante en ese momento. Alfonso XIII, bueno, se convierte en rey en 1902. Alfonso XIII sería prácticamente o sea, Palacios fue un poco como el arquitecto de Alfonso XIII. Con él pues inauguraría después el Círculo de Bellas Artes, con él inauguraría también el metro. Es un poco la figura política que marca toda la primera etapa de Antonio Palacios. Y en ese momento en el que ha llegado por fin al poder, ha cumplido la mayoría de edad, a los 18 años, en 1902 por fin es coronado. España está pues, en un momento de una crisis de identidad muy importante. Lo que decía siempre mi abuela, más se perdió en Cuba. El desastre del 98, el imperio español acaba ya por fin de prácticamente desaparecer. Y lo que necesita el país y lo que necesita el Estado es un poco afirmar su capacidad, e incluso la capital también, lo que es Madrid, afirmar, digamos, su capitalidad y la cohesión del Estado español en torno a esa capital, que es lo que al fin y al cabo viene a querer venir a representar el edificio de Correos, ¿no? Bueno, esto es el solar del concurso, en el que bueno, pues hay una calle interior. El edificio de Correos es una ciudad en sí misma también, ¿no? Tiene dentro hasta una calle, tendría luego el patio de carruajes, pero bueno, este es un poco el vacío del solar, con esa rotonda allí en la plaza de Cibeles, esa curva que tiene que seguir, la fachada de la calle Alcalá, la calle Ruiz de Alarcón, que también es una calle que viene del ensanche de todos los Jerónimos y que en principio era una calle que estaba previsto que siguiera hasta la calle de Alcalá, que finalmente no lo haría porque se convertiría en una, digamos, una parte interior del edificio, la calle de Montalbán y el Paseo del Prado. Bueno, todo el proceso del concurso, se produce el fallo y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando decide elegir el proyecto de Antonio Palacios entre los tres que se presentan y dice que es, como dice, el tercer proyecto es el producto de una creación genial. No hay ninguna duda, estos jóvenes arquitectos son los ganadores del concurso. Aquí vemos los tres dibujos que se publicaron en la prensa. Por supuesto, todo esto fue algo que se siguió en la prensa muchísimo, digamos, fue algo muy importante en aquel momento. Entonces, decía un poco que el acierto de Antonio Palacios y Joaquín Otamendi se sustenta sobre dos pilares fundamentales que eran los dos requisitos del concurso también, ¿no? Por un lado era prestar la mejor atención al público, ¿no? Y organizar de la forma más eficiente la gestión de la correspondencia. Entonces, bueno, lo que hacen Antonio Palacios y Joaquín Otamendi es crear ese gran espacio central por el que habrán entrado ustedes y rodearlo de todos los servicios necesarios, todas las oficinas,
de todo el aparato administrativo necesario para esa gestión de la correspondencia. Y por otro lado, lo que hace es organizar toda la gestión de la correspondencia a través de la secuencia del Pórtico de los Buzones del Paseo del Prado, que era la parte más cercana, digamos, al centro de la ciudad, y por eso lo colocó Antonio Palacios allí. La sala de batalla, que era el lugar donde se filtraba, se gestionaba la correspondencia, y la salida hacia el patio de descarga y el pasaje de Alarcón, que es la calle interior por la que ya salía, digamos, a esta zona que es la zona de la parte más industrial del edificio, ¿no? Entonces, digamos que aquí, esto es una de las cosas que más convenció al jurado, que es, de alguna manera, ese gran espacio interior, que es el que se dedica a la atención al público, y esa organización funcional de todo lo que es el aparato industrial, ¿no? El amplio hall, decían en la memoria, situado en la planta baja, es sin duda la dependencia más importante, no solo por sus dimensiones, sino por su emplazamiento. Bueno, pues este es un poco una fotografía de los años 50. Aquí es donde veníamos los madrileños a echar las cartas. Hoy es el gran vestíbulo de centro-centro y tiene, digamos, es un poco el gran espacio principal del edificio, y a la vez también es un poco un mecanismo que seguirá utilizando siempre Antonio Palacios en sus obras. Es decir, el de crear un gran espacio central en torno al cual se producen, digamos, le rodean todos los espacios que lo sirven. Aquí estaba ya rodeado por las oficinas, que estaban detrás de todos esos paneles de madera. En otros edificios, pues, por ejemplo, los comerciales, en el Palazuelo, en el Matesanz, es lo mismo, ese gran espacio central que rodea las galerías comerciales. En el Banco del Río de la Plata, que es el actual Instituto Cervantes, era un gran espacio central que estaba rodeado también por las oficinas. Es decir, hay una cosa muy importante también del edificio, como decía, es la primera gran obra de Palacios y Otamendi, y para ellos es un poco, para Palacios es un poco el gran laboratorio en el que él ensaya todos y desarrolla todos los mecanismos que luego iría utilizando a lo largo de toda su vida. Es curioso que la primera ocasión en la que lo hizo fue en su edificio de mayor envergadura, pero luego siguió utilizando siempre esos mismos procedimientos y esos mismos mecanismos espaciales, y este es, pues, el lugar en el que tiene ocasión de comprobar y de desarrollar, ¿no? Como les digo, era una fábrica. Evitar un solo paso inútil a la correspondencia desde que entra hasta que sale del edificio ha sido la idea esencial que, junto con la de obtener facilidades para el público, ha inspirado a nuestro trabajo, decían en la memoria. Es una fábrica. Aquí vemos el Pórtico de los Buzones, que era esa fachada al Paseo del Prado por la que se admitía la correspondencia. La sala de batalla, en la que hoy está el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que era el lugar en el que se gestionaba y se clasificaba. Y ese precioso pasaje interior, el pasaje de Alarcón, que era prolongación de la calle Ruiz de Alarcón, como decía antes, por la que salían y entraban los carteros, con esos arcos. Ese que se veía al fondo es la salida a la calle Alcalá, que tanta potencia tienen también en la fachada, ¿no? Este es el alzado que presentaron los arquitectos al concurso, y con el que ganaron el concurso, vamos. Entonces, bueno, digamos que lo que tiene, por eso decía un poco lo de la fábrica vestida de templo. Lo que hace Palacios es desarrollar toda una membrana delante de ese edificio industrial, ¿no?, para convertirlo en el edificio monumental que tendría que representar a la ciudad pues a lo largo del todo el siglo XX, ¿no? Por un lado, lo que hace
o sea, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado está la cuestión de todos esos mecanismos, es que le doy al puntero al revés. Todos esos mecanismos, este es el pórtico de los buzones, que es el de configurar, en la memoria habla de configurar esa fachada y darle prestancia a esa fachada del Museo del Prado, del Paseo del Prado. Este es la entrada principal, en donde con el arco de medio punto y el torreón crea un eje vertical, y allí está al fondo la entrada al pasaje de Alarcón, ¿no? O sea, por un lado, digamos, hay esa conciencia de desarrollar. Esto es como algo que Palacios lo que hace, digamos, es a ese edificio industrial en cuyo interior están esas estructuras metálicas, ¿no? Y en cuyo interior se desarrolla esa actividad administrativa, en cuyo interior se atiende al público, pegarle por fuera una piel, una membrana, que sería la que representaría el edificio en la ciudad, ¿no? Y aquí hay una segunda cuestión que es de estilo, que es de la elección, digamos, de ese estilo plateresco que él eligió por ser el más español, decía en la memoria, y que es clave para que ganaran el concurso, que fue el de darles, digamos, al edificio ese carácter de españolidad que necesitaba y de afirmación del carácter español que necesitaba. Los otros proyectos que se presentaron al concurso optaron por soluciones más europeístas y Palacios lo que hizo fue elegir ese estilo. Es un poco el plateresco salmantino. A mí lo que más me recuerda son todos en esos pináculos, esos torreones, de convertir en el edificio, digamos, en una reivindicación de esa centralidad de la nación española, ¿no? Que se refuerza con un último detalle, que para mí es el más bonito, el más divertido, el más gracioso, que son esos cables que les decía de la Casa de Cordero, que yo creo que Antonio Palacios los tuvo que ver, estoy seguro, que irradian desde el torreón. En principio eran los cables telegráficos, esos cables telegráficos luego ya, porque 20 años después, cuando casi, o 15 años después del concurso, esos cables telegráficos ya se han soterrado, pero digamos que eran los cables que unirían el centro de la capital con todas las provincias, que luego quedan representadas en el interior y que, digamos, convierten al palacio en ese símbolo de la cohesión del territorio español y de su comunicación, no solo con las provincias españolas, sino también, bueno, pues con los territorios del ultramar y con el resto del mundo, ¿no? El palacio luego tiene muchísimas referencias en la fachada, por ejemplo, a temas marítimos. En aquel momento el correo pues también era por mar. Bueno, yo creo que la gran habilidad de Antonio Palacios de darle un poco también ese aire que se ha dicho que era también un aire un poco futurista, ¿no? Un poco, digamos, más moderno, ¿no? De vestir. O sea, la combinación de ese estilo plateresco español con esa cosa un poco cinética casi de esos cables, ¿no? Entonces, bueno, al final el palacio, lo que quería transmitir un poco sobre todo era esa generación de un nuevo centro, ¿no? de la necesidad de un nuevo centro urbano, ¿no? Y la oportunidad, digamos, el entendimiento que tienen los arquitectos al presentarse al concurso de la situación política y de lo que realmente estaba pidiendo el cliente, que era el Estado, ¿no? Que era ese edificio que viniera a dar un poquito de ánimo a la estructura territorial española, digamos, de darle un poquito de coherencia y de optimismo, yo creo, ¿no? Esta es una fotografía aérea de 1917, aproximadamente,
Y vemos cómo, bueno, pues el palacio aquí está ya prácticamente terminado por fuera. Vemos cómo se sitúa, digamos, en este nuevo centro de la ciudad, que es la intersección entre el eje este-oeste, que es la calle de Alcalá, y la intersección entre el eje norte-sur, que es Paseo del Prado, Recoletos y ya Castellana. Vemos también el inicio, aquí está la Gran Vía, que está, bueno, pues están haciendo las demoliciones. Las obras de la Gran Vía se empiezan en 1910, año en que se empiezan también las obras del Banco del Río de la Plata, que hoy es la sede del Instituto Cervantes. Y vemos cómo realmente el palacio, yo creo esto lo decía Santiago Amón, que realmente el Palacio de Comunicaciones era el punto de origen de la Gran Vía. Y yo creo que tenía razón, creo que aquí se ve muy bien. Es decir, Antonio Palacios da, como saben, en este gran espacio de la calle de Alcalá, hace 3 edificios que son fundamentales, ¿no? Que son, bueno, el Palacio, el Banco del Río de la Plata, y aquí construiría poco después el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Realmente configura todo este espacio y es el responsable, un poco yo creo, de esa idea de Santiago Amón de cómo la Gran Vía, para mí, toma su escala de este segundo edificio y realmente cómo eso que yo por lo menos llegué a la conclusión de cuando la exposición del año 2000 que realmente Antonio Palacios era el responsable de la imagen de la ciudad, el responsable de Madrid, que realmente si no hubiera existido Antonio Palacios, Madrid no habría tenido nada que ver, hubiera sido completamente distinto, ¿no? Aquí un poco yo creo que es no solo porque construyera el Palacio de Comunicaciones, no solo porque construyera el Banco del Río de la Plata y el Círculo de Bellas Artes, sino también por la influencia que tuvo luego en la Gran Vía, en la que también construyó varios edificios y, por supuesto, porque mientras tanto ya se había empezado a construir la línea 1 de metro que él mismo, cuya decoración y cuyas salidas al exterior él mismo estaba diseñando. En esta fotografía también se puede ver cómo se está desarrollando ese ensanche que veíamos al principio, que es aquí el ensanche de Salamanca, por allí todo lo que es el ensanche de Chamberí. Allí al fondo estaría Maudes, que también construyó Antonio Palacios. Eso es el hipódromo, que es luego donde se construyeron los nuevos ministerios. Y realmente en esta imagen yo creo que se puede ver muy bien un poco toda esa influencia que tuvo el edificio de Correos y su construcción en la definición no solo de todo este espacio, sino también un poco en cómo las ideas y las directrices de Antonio Palacios fueron penetrando en el alma y el carácter de la ciudad de Madrid, ¿no? Es un poco eso de hacer ciudad, pues creo que realmente Antonio Palacios tiene gran parte de la responsabilidad de cómo es esa ciudad que hoy usamos, ¿no? En cuanto al espacio en concreto, esto es una teoría mía y a lo mejor es una pura ficción, ¿eh? No es nada científico, ¿no? Pero bueno, para mí digamos que Antonio Palacios define este espacio o sea, creo que puede tener sentido y no creo que tuviera en la cabeza todo esto que a lo mejor puedo estar yo imaginando, pero el caso es que sí que, digamos, sí que pudo tener intuiciones, o al menos, sobre todo en cuanto al final, sí que pudo tener cierta intencionalidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos la fachada del Palacio de... ¿Se ve, no? Sí, bueno, es la desembocadura de la Gran Vía. Yo cuando bajo por aquí, por la Gran Vía en coche, siempre como que me salgo un poco, como que apareces en ese espacio y aparece el edificio de Correos. Aquí está el Banco del Río de la Plata, con esta fachada aquí que, digamos, delimita la plaza también. Yo creo que eso sí que con muchísima intención. Es una fachada que no tiene nada que ver con las otras dos.
mucho más plana, digamos que lo que hace es tratar de enmarcar un poco todo lo que es esa vista desde aquí, desde la bajada de la calle Alcalá y de la Fuente de Cibeles. Y está luego ese punto del Círculo de Bellas Artes que, ahora veremos, gravita, digamos, en torno a una inestabilidad tremendamente inquietante que parece como que se está cayendo hacia acá, que yo creo que lo que hace es un poco acompañar ese movimiento de salida de la Gran Vía, ¿no? Este es el espacio que quedaría, digamos, es una fotografía que está hecha desde el Banco del Río de la Plata, desde, digamos, pues poco después de inaugurarse ese banco. Los edificios de palacios están todo el rato mirándose unos a otros y hay muchísimas fotos de uno y de otro desde uno y otro. Es decir, siempre tienen, yo creo que están siempre muy pendientes el uno del otro. De hecho, cuando luego lo dibujaba la Palacios, ese otro banco o el Círculo de Bellas Artes, los dibujaba desde la vista de esos otros edificios, ¿no? Aquí tenemos una vista del Banco del Río de la Plata en los años 30, cogida desde Correos, ¿no? Con esa fachada con esta fachada, ¿no? Que es esa que delimita la plaza, que está pendiente más de ofrecer ahí un plano a todo el espacio de la calle de Alcalá y de Cibeles. Y aquí tenemos ese Círculo de Bellas Artes. No sé si a ustedes les habrá parecido alguna vez, pero que parece completamente que se va a caer, porque está apoyado sobre una columna diminuta, que es esta, de aquí. Aquí se ve en el dibujo del alzado que presenta, que digamos está completamente, digamos, echada hacia ese espacio de la calle Alcalá, ¿no? Por eso, digamos, que tengo yo digamos, esa configuración de estos tres edificios, que cada uno actúa de una manera distinta. Yo creo que el primero, de una forma mucho más inconsciente y además muy forzado por la parcela en la que tenía que operar, o sea que tampoco podía aquí haber mucha más interferencia. Este segundo yo creo que ya sí que empieza a tener más sentido, y aquí realmente yo creo que ya aquí lo que hace Palacios con este edificio, que es tan inquietante además del Círculo de Bellas Artes, que está como un poco desproporcionado, que es ya mucho más deconstruido, no es tan estable, así como el Banco del Río de la Plata es totalmente como un cubo inamovible, rotundo. El edificio del Círculo de Bellas Artes produce siempre cierta, a mí al menos me produce siempre cierta, hay una descomposición clara de los volúmenes, ¿no? Ya más en general un poco sobre el tema de hacer ciudad en el sentido más amplio. Bueno, no quería dejar de hablar un poco de lo que son, por ejemplo, el Pórtico de los Buzones, que era un sitio, o sea, quiero decir, hay una parte del edificio de Correos que es muy importante, que fue en lo emocional, digamos, en el pueblo de Madrid, en lo que era ese centro de las comunicaciones, ¿no? Y cómo este espacio que da a la calle de Alcalá, cómo se usa el recurso de los antiguos soportales, ¿no? de las plazas porticadas, ¿no? Cómo la calle se mete dentro del edificio, se hace un espacio cubierto, con una cierta intimidad, porque está muy protegido por esa columnata. Y digamos que quería nada más poner un ejemplo de cómo el Palacio siempre está pendiente de la calle, de lo que queda fuera, ¿no? La arquitectura y el urbanismo, o sea, en la arquitectura hay algo muy importante, que es por lo menos igual de importante que lo que queda dentro, que es lo que queda fuera, lo que se queda en el exterior. Y Antonio Palacios siempre, en ese primer alzado que veíamos o en esas composiciones, siempre, digamos, que usa recursos muy distintos para cada caso, para la fachada del Paseo del Prado una cosa, para la entrada principal otra, para ese pasaje de Alarcón otro recurso, ¿no?
Aquí también, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, ese zócalo de granito que es, aparte de la escala, la monumentalidad que tiene esta fotografía preciosa de los años 50 de Cata la Roca. Aquí están pues, las palomas de correos, que eran muy famosas, que venían los niños a darles de comer. Bueno, hay que fijarse un poco también como otro de los elementos con los que Palacios es un gran maestro, es en los zócalos, ¿no?, de granito. El edificio de correos está entero posado sobre un zócalo de granito que asienta la horizontal y que, digamos, establece ese nivel al que luego va a subir el usuario, hacia el que se tiene que dirigir el usuario. Es decir, Palacios está dando indicaciones desde fuera de cómo se usa el edificio en el interior también. Entonces, bueno, esto es un poco, al final, yo creo que esos dos amigos andaban pensando, y no creo que se lo llegaran a imaginar, que estarían creando ese símbolo de la ciudad que ha estado viajando por el mundo entero, en las postales, que se ha convertido y que de momento creo que sigue siendo el símbolo de Madrid, junto a la diosa Cibeles, que yo creo que Palacios desde un primer momento también siempre entendió que lo que tenía que hacer era abrazar a la diosa y rendirle pleitesía y acompañarla a la diosa madre, y que lo ha estado haciendo muy bien durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que esto es lo que yo quería contarles. Yo creo que voy bien de tiempo, ¿no? Bueno, mira, vamos muy bien. Sí, sí. Demasiado bien. Demasiado bien. Yo no me quería entretener mucho y he ido un poquito rápido. Pues esto, o sea, para mí la idea fundamental un poco es esa comprensión, ya resumiendo, por un lado del contexto urbano, ¿no?, de ese cambio del centro, digamos, de la Puerta del Sol a la Plaza de Cibeles, esa comprensión de un contexto político al que tuvo que dar una respuesta para convencer al jurado también, y luego ya, digamos, esa manera en que el objeto va modificando la ciudad alrededor y la va haciendo, pues yo creo que más amable y de mayor calidad, ¿no? Ya está. Pues nada, muchísimas gracias, Jacobo. Nada. Qué placer. Lo he pasado muy bien. Gracias. Ha sido estupenda. No sé si tienen ustedes alguna cuestión o alguna duda de interés. Y veo por aquí preguntas. ¿Sí? Gracias. Bueno, ha sido muy interesante, muchísimas gracias. Y es una pregunta muy, muy, muy concreta, y es, ha hecho usted referencia al recuerdo, a todo lo sentimental que significa para muchos madrileños todo el pórtico de los Buzones, y hay un elemento que yo no sé dónde está, y usted quizás sí, y es que alguno de esos buzones tenía una cabeza de león. Entonces, yo no sé si eso está en alguna parte o ha desaparecido. Sí. No, pero ese buzón de la cabeza de león era el que estaba en Correos de la Puerta del Sol. Y ese está en el Museo Postal. ¿En el de Cibeles no? No, en el de Cibeles no. Los buzones de Cibeles los diseñó Palacios también, que son una pieza de las más bonitas y de las más representativas y que resumen también muchísimo el edificio. Pero el buzón del León, que por otro lado era un motivo de buzones muy habitual y que había en muchos pueblos de España también, ese estaba en la calle Carretas, me parece, y ese se lo llevaron y está en el Museo Postal y Telegráfico. Sigue estando y se puede ver, yo lo he visto allí. Sí, sí, sí. Qué gracia, porque yo esta discusión ninguna, ¿no? Pero quiero decir, esta idea la he discutido con varias personas que tenemos ahí una falsa imagen y nos acordamos de haberlo echado. Ya digo que es... Pero en el correo en el buzón del León, que yo sepa, en Cibeles nunca lo hubo. Pues hay un engaño colectivo brutal.
Pero es que eso es un motivo muy habitual y que se usaba mucho para los buzones de correos en muchos pueblos, y había muchos. En el Museo Postal, de hecho, creo que tienen varios. Y uno de los que tienen es el que estaba, creo que estaba en Carretas, que era el donde estaba la central de correos que se trasladó después aquí al Palacio. Bueno, Jacobo, felicitarte por tu aproximación, ¿no?, a este trozo de ciudad, como has dicho, y como también lo llamó Chueca, ¿no?, esta ciudad en sí misma, como has indicado, ¿no? Creo yo creo que has apuntado muchas de las líneas, cuestiones fundamentales para entender Palacios en relación a la ciudad, ¿no? Este edificio, todas ellas, de algún modo las refleja o las subraya de una forma muy clara, ¿no? Entonces, pues nada, enhorabuena. Y te quería dar otra enhorabuena también bueno, tú fuiste en el 2000 el comisario con Gonzalo Armero de esta exposición del Círculo de Bellas Artes tan importante, pero luego ha sido, no es una exposición, realmente es un museo, porque es una colección permanente, la que está aquí en la cuarta planta, sobre la historia, la vida de este edificio. Entonces, eso a mí me parece una cosa para alegrarnos todos, ¿no? Porque esto que nos has contado también de esa esencia urbana que tiene este edificio, explicarla es muy importante. Es decir, esto debería ser no una excepción, sino que se produjera en muchos otros edificios, ¿no? Contar lo que ese edificio ha sido. En momentos en que pues muchas arquitecturas peligran y tienen sus accidentes en la vida, o sus enfermedades o sus cosas, ¿no? Si hacemos esta especie de juego con la vida orgánica, pues explicar lo que ha sido ese edificio y mostrarlo y que la gente lo conozca y lo valore y por tanto pues, lo llegue a conservar, a mí me ha parecido una práctica estupenda, ¿no? Que pondría ejemplo para muchos edificios, ¿no? Se me ocurren incluso muchos de palacios, sí, que deberían tener ese museíto, esa exposición permanente, ¿no? Así que, pues nada, enhorabuena por las dos cosas, ¿no? Y en este sentido, yo sí te preguntaría, porque claro, en este ciclo va a intervenir también Pérez Rojas, que fue en el año 87, cuando en el Museo Municipal se hizo una exposición, la primera reivindicativa de Antonio Palacios y Otamendi, en unos tiempos muy distintos a los nuestros, cuando su figura pues no tenía la apreciación social y cultural que ahora tiene, ¿no? Tú luego, en la que hiciste en el Círculo de Bellas Artes, pues eso que tuvo muchísima difusión, coincidió ya con ese momento en que la arquitectura de palacios empezaba a ser entendida y de algún modo deseada, incluso por las administraciones, cuando pues Maudes, el Círculo de las Artes, no porque siempre fue Círculo de las Artes, pero Correos, el Río de la Plata, tantas otras, pues empezaron a ser sedes, el mercantil industrial, sedes de la administración, ¿no? Y entonces ahora ya han pasado pues 25 años de eso, ¿no? Hay como 3 hitos en esas 3 exposiciones. Entonces mi pregunta sería, tú, que has definido al principio, ha estado muy bien como has empezado la conversación, estos años de contacto con el amigo, como has dicho, con tu amigo Antonio Palacios, que han servido pues, para refrescar ideas, para enfocarlas desde otro punto de vista. ¿Cómo ves tú el papel de Palacios en la actualidad, o cómo crees tú que la sociedad en este momento está comprendiendo la arquitectura de palacios, o esta arquitectura de la que has hablado hoy, por otro lado tan compleja y que nos puede parecer tan extraña desde nuestros días? ¿Cómo crees tú que ha habido o se ha producido esa evolución de entendimiento? Bueno, muchas gracias, Javier, por tus palabras. Eso es una cosa que es muy importante en Palacios. Quiero decir, así como de esos 2 grandes argumentos de Palacios hay uno que ya digamos, ha cambiado, ¿no? Ese uso industrial, o ese uso como banco del Río de la Plata,
o del Banco Mercantil Industrial, en donde ya hay instituciones, no invalida la función representativa, digamos, urbana que tienen los edificios. Es decir, siguen siendo muy interesantes, sobre todo para las instituciones, ¿no? De hecho, pues el Ayuntamiento de Madrid se ha trasladado a este edificio porque es bueno, casi ahora parece como necesario, ¿no? que el Ayuntamiento tuviera una sede a escala y en proporción a lo que es la ciudad, y precisamente además situado en ese centro urbano institucional que sigue siendo la Plaza de Cibeles, ¿no? O sea que en ese sentido sigue teniendo una plena vigencia desde el punto de vista urbano, ¿no? Sigue teniendo una plena vigencia desde el punto de vista de la configuración de la ciudad, de cómo hacen la ciudad, de cómo participas en su imagen y de esa importancia institucional que tienen. Eso también se relaciona un poco con esa estructura de espacios, grandes espacios interiores que se convierten casi en espacios también urbanos, ¿no? que son casi como parte de la calle, ¿no? Porque entramos a un lugar con unas proporciones que hacen que la ciudad entre también dentro de ellos, ¿no? Y que por lo tanto sean muy flexibles y que sean contenedores que puedan acoger muy distintas funciones, ¿no? O sea que en ese sentido, efectivamente, en aquellos años 2000, la Comunidad de Madrid había empezado a rehabilitar Maudes para usarlo, digamos, como sede también administrativa. Pero poco después en aquellos años ya el Instituto Cervantes cogió también el Banco del Río de la Plata. Quiero decir que las instituciones son edificios que al final las instituciones han acabado acogiendo y copando y utilizando, porque tienen esa validez, yo creo, siempre de una arquitectura extremadamente representativa y una arquitectura muy inteligente en cuanto a lo que es su posición en la ciudad y sus aportaciones al espacio urbano, ¿no? Que es al final el de la administración pública también, ¿no? O sea que en ese aspecto son muy adecuados para ese uso. Gracias. ¿Había una pregunta? Sí. Sí, yo iba a hacer un comentario y una pregunta relativamente concreta. El comentario, bueno, primero decir que he disfrutado un montón de la charla, de algunas imágenes que no conocía. He tenido desde hace muchos años interés en el Paseo del Prado. Estuve en el equipo que redactó el expediente para convertirlo en patrimonio de la humanidad. Y hay algunas imágenes de esta esquina con el arbolado que existía en este parque de atracciones en la esquina Sí. que es una imagen que no conocía y me ha sorprendido bastante. Bueno, el otro día dijo Capitel que parecía como natural que esto fuera el Ayuntamiento de Madrid. O sea, que es un edificio que ha tenido como vocación de ser ayuntamiento desde que se proyectó, sin ese ánimo en los arquitectos. Pero es verdad que, entonces, el primer comentario es que no sé de quién fue la idea de hacer este convenio de intercambio entre el Estado y el Ayuntamiento para que esto fuera la sede del Ayuntamiento de Madrid, pero habría que ponerle un pequeño pedestal en algún sitio. Porque yo creo que es una decisión tan natural. Ahora lo vemos así, pero es que hace... No recuerdo de qué año fue el convenio. 2000... Fue en el 2004, me 2004. parece. Fue cuando fue Gallardón quien... Pero fue Gallardón el que tuvo la idea. Sí, Quiero sí. saber quién tuvo la idea. O sea, Gallardón. Gallardón. Bueno, no sé si Gallardón o sus asesores o quién, pero vamos, fue el equipo de Gallardón que tuvo la idea de hacer las dos cosas. A mí me parece muy bien y también la del Ayuntamiento de Madrid. Pero quizás a lo mejor también hubiera sido muy bueno que hubiera un buen sitio de atención al público. Sí, porque veníamos... en lugar de un centro cultural que muchas veces está como... que es muy difícil de llenar. Son espacios muy difíciles para centro cultural. En cambio, como espacio de atención al público, que es para lo que estaba hecho, hubiera sido fantástico para eso, ¿no? Bueno, pues pero bueno, el caso es que el ayuntamiento reconocimiento para el que fuera, digamos, del cerebro del que saliera esa idea. Sí, y luego el tema más concreto también, aprovechando como decía Javier, tu proximidad con Palacios, es que yo como arquitecto veo que hay
hay una cuestión, una decisión que es la cota. O sea, tú has hablado del zócalo de granito y efectivamente que es el que, digamos, que formaliza el nivel tan uniforme de la sala del vestíbulo, digamos, de operaciones, pero que tiene, desde mi punto de vista, una cosa que me gustaría preguntarle a Palacios. Como tú eres su amigo, quiero que me lo contestes tú. Y es, ¿por qué no bajó más el nivel para que estuviera al nivel digamos, de la calle? Porque esta escalera que hay, como de no sé cuántos metros sube, pero debe tener como unos 5 metros, no sé, o 4 metros de desnivel entre la calle y el vestíbulo. Porque el sótano ahora mismo está muy utilizado. Hay unas grandes salas de exposiciones, un salón de actos, pero yo creo que en la época de uso como correos, yo no sé si tenía tanta funcionalidad. Gran parte del sótano se hizo con la reforma de los años 2000. O sea, el sótano había una parte, pero mucho más pequeña. Claro, por eso, entonces, ya me callo porque no quiero alargarme demasiado con la pregunta, ¿por qué no se bajó más? Porque el edificio, yo creo que ahora mismo, incluso después de la reforma, tiene muchos problemas, digamos, de funcionamiento por esa decisión de por qué no haber bajado más la cota a la calle. No sé si tú lo has pensado, lo has dado alguna vuelta. Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión formal. Lo primero, que es por la diferencia de cotas, digamos. O sea, Palacios lo que quería era establecer un nivel de cota cero absolutamente claro, ¿no? Y entonces la diferencia de cota entre la parte de arriba de la calle de Alcalá hasta la plaza de Cibeles y luego que vuelve a subir por la calle de Montalbán, porque si os fijáis en Montalbán, el zócalo se queda, tiene nada, una altura de medio metro. Es decir, él lo que, en esa voluntad, digamos, por construir este retablo escultórico, que es esa membrana, lo que quiso, digamos, es, en mi opinión, vamos, montar ese nivel de cota cero que le dio la horizontal, sencillamente entre la cota de más en la parte, digamos, de la calle interior que el acceso desde la plaza. Pero cuando el funcionamiento no es así, porque el público no entra por la calle posterior, es un tráfico, digamos, industrial, como lo has denominado tú. Sí. Sin embargo, el usuario no tiene por qué estar sometido a ese especie de... Sí, pero yo creo que él no quería fragmentar este elemento. Quiero decir, que lo que quería era establecer ese nivel. O sea, que hay una línea horizontal que recorre y encinta el edificio para que incluso bueno, el zócalo, digamos, aquí no se ve tampoco muy bien, hay fotos en las que se ve mejor, pero digamos que hasta aquí era un zócalo de granito que empieza en la calle Montalbán y termina en la calle de Alcalá y que fija una horizontal absolutamente impecable, sobre la cual ya se construye el retablo escultórico en otra piedra, en esta piedra caliza, que es en la cual se construye ese relato que quería contar Antonio Palacios, que es el que nos cuenta el edificio al final. Pero digamos que es como establecer un lienzo, establecer una cota desde la cual ya el edificio crece, que tenía que ser esa por los condicionantes de la parcela y por las diferencias de cotas, pero que a mí lo que me parece muy interesante también es que de alguna manera le indica al usuario hacia dónde se tiene que dirigir cuando estás viendo desde fuera. Que había escaleras, bueno, en aquellos años también el tema de la accesibilidad a lo mejor no era un tema tampoco... ahora nunca se podría hacer. De hecho, aquí había una escalinata antes de entrar al edificio que los arquitectos, digamos, consiguieron eliminar a base de modificar la entrada del edificio para que no hubiera barreras arquitectónicas para entrar hasta los ascensores. Y se eliminaron unas escaleras que había a la entrada antes incluso de entrar ahí. Entonces, bueno... Claro, pero es que a ninguna catedral, y esto es una catedral, sí. Una catedral entras con una escalera. Es una catedral, sí, sí. Bueno, sí, pero exterior, también la topografía. En una topografía que haces tú... Eso yo creo que por un lado, y por otro lado era el funcionamiento de toda esa parte industrial, digamos también la que le marcaba ese nivel de cota para poder llegar también a la zona de atrás, para no tener que poner ascensores mecánicos y demás para el transporte de la correspondencia. Hay dos cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que la fundamental es el empeño. Todos los edificios de Palacios tienen unos zócalos de granito que son
realmente son sus zapatos, es la manera en la que se asienta en el suelo en el edificio, y en eso es impecable y estricto siempre, hasta a lo mejor llegar a poder ser a lo mejor un elemento incómodo en este caso, porque claro, la entrada al edificio pues era por la cota más baja, en este caso, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, nada, muy breve. Yo simplemente comentar primero que yo nací en la calle Maudes, con lo cual de pequeña, como el edificio del Hospital de Jornaleros estaba abandonado, los niños del barrio entrábamos a jugar allí, ¿no? Y por tanto no teníamos ninguna consideración de la monumentalidad de ese edificio. O sea, yo no la he tenido nunca. Y luego mi padre trabajaba en telégrafos, por tanto yo he correteado por este edificio también cuando era pequeña. Y tampoco he tenido esa idea de monumentalidad, porque cuando yo venía aquí, digamos que era un edificio algo sucio, ¿no? O sea, el pasadizo, estaban los camiones, por la zona donde estaban las cartas y eso, claro, era un volumen de cartas y tal, que era como un edificio un poco gris para mí. Y esa consideración la he tenido durante muchos años y ahora pues me alegra mucho que se esté recuperando, bueno, ahora, desde hace unos años, la figura de Palacios y de sus edificios. Entonces, siempre me ha quedado la inquietud de por qué ha habido como un periodo de decadencia de la figura de Palacios y de sus edificios, ¿no? No han tenido esa consideración que se está teniendo últimamente, porque para mí, ahora este edificio, con la obra que se hizo, se le ha dado un porte que muchísimo más magnífico que el que tuvo en su momento, que como bien dices, claro, estaba pensado para lo que estaba pensado, pero él también, dentro del edificio, cosa que yo de pequeña nunca me di cuenta, están esos escudos, esa zona de pasarelas, que eso es una maravilla, ¿no? Entonces, me da la sensación, incluso el Círculo de Bellas Artes, pues también ha sido un edificio que ha ido como un poco decadente, que ahora esa decadencia es maravillosa, pero también ha tenido ese proceso. No sé si es que ha habido una época en la que Palacios cayó en desgracia por algo, no sé. Siempre he tenido esa inquietud, es una pregunta un poco simple, pero que me gustaría que me resolvieras. Sí, es indudable que a Antonio Palacios le pasó eso. Estuvo pues, durante muchísimos años muy oculto. Yo, de hecho, pues estudié arquitectura en los años 80 y a mí jamás nunca nadie me habló de Antonio Palacios en la Escuela de Arquitectura de Madrid en los 7 años que estuve en la Escuela de Arquitectura. No sé si sería casualidad o no, pero yo nunca oí hablar de Antonio Palacios. Fue mi padre el que me dijo, hombre, Antonio Palacios, no sé cuánto, vamos a hacer una exposición de Antonio Palacios, que es una maravilla, tal, y fue el que conocía y el que me animó y que yo recién salido pues, de la Escuela de Arquitectura pues conseguí sacar adelante ese proyecto en el Círculo de Bellas Artes. Pero efectivamente fue una figura que durante muchos años estuvo muy oculta. Ahí, bueno, pues puede haber muchos factores. Yo siempre tengo una teoría, bueno, no lo sé, que pueda tener sentido, que es que Antonio Palacios siempre fue un arquitecto que nunca trabajó de cara a la galería. Me refiero, que él no trabajó para quedar bien con la profesión, él trabajaba para sus clientes. Quiero decir, Antonio Palacios consiguió hacer este edificio porque convenció al cliente con unos argumentos muy buenos. Y nunca la profesión le tuvo, creo que, mucha estima. Es la sensación que yo tengo. Es decir, ahora ya, a partir de un momento, los edificios son de tal envergadura, tienen tal importancia en la ciudad, son tan rotundos, es un patrimonio arquitectónico tan valioso, que ya, digamos, las administraciones también pues, se han acabado interesando por ellos, y en estos últimos 20 años pues los han adoptado y ya los han cuidado y los han rehabilitado. Pero es verdad que Correos, yo estuve viendo pues, fotos de cuando estaban las oficinas, todo eso, que hay unos canalones, goteras, estaba sucio efectivamente, estaba muy descuidado, muy descuidado. Maudes estuvo abandonado
muchísimos años. Fue yo creo que por un lado, no sé, a lo mejor Javier o Julián pueden también tener alguna opinión al respecto. Yo creo que Palacios siempre tuvo, creo que la virtud de pensar en nosotros que somos sus usuarios, que somos los que pasamos todos los días por delante de sus edificios, de pensar mucho, porque Palacios es un gran arquitecto, pero no solo por este edificio, por esa monumentalidad, es un gran arquitecto porque siempre se preocupa aquí en Correos, por ejemplo, si lo dice en la memoria del proyecto, de dar muchísima luz y aire para los trabajadores, de crear espacios de muchísima calidad desde el punto de vista higiénico en las viviendas. Hablábamos el otro día de las viviendas de la calle Viriato, que son unas casas que realmente no sé cómo conseguiría convencer al promotor de hacer esos patios de fachada para tener esa cantidad de fachada, para poder tener esa cantidad de luz y de aire, ¿no? Que hay que convencer de que vas a tener menos edificabilidad, de que vas a ganar menos dinero, y bueno, pues yo creo que sí que Palacios tenía siempre el empeño de intentar conseguir lo mejor para los usuarios del edificio, de la ciudad que somos nosotros, y nunca pensó mucho tampoco en el ámbito cultural o en las corrientes que hubiera en ese momento. Por otro lado, siempre se adaptó y trabajó pues, con Alfonso XIII, pero luego pues, trabajó también después de la Guerra Civil y pudo seguir construyendo edificios. Palacios era, digamos, lo que se podría llamar un francotirador, era una persona que lo que quería era construir como fuera, empezó a diseñar ciudades, empezó a diseñar, no paraba, se pasó toda la guerra civil encerrado dibujando, bueno, era una persona que tenía, digamos, una necesidad compulsiva de seguir construyendo. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna opinión también al respecto, pero creo que sobre todo era un poco esa... No tenía muchos amigos en la profesión, digamos, que fueron los que luego le ignoraron durante muchas décadas del siglo XX, ¿no? Sí, perdona, yo comparto esa opinión, Jacobo, sí, en general y en casi todo lo particular. No, yo quería volver un momento a la pregunta de Enrique en relación con los niveles, porque sí. Yo aprendí de ti y de las fotos que publicaste en el catálogo del año 2001, y luego a través de otras cuantas que salieron lo que hemos encontrado en el Museo Postal y Telegráfico, que tiene documentación fabulosa, como sabes, que me da la sensación de que mucha cosa de eso de que hubiera dos niveles, una entrada más alta, la planta baja y demás, tiene que ver también con el hecho de que el movimiento del correo, el material, hay muchísimas fotos de rampas, de objetos bajando y subiendo, no sé si estas las recuerdas, sí. Las conoces y tal. Hay como una intención de que no hubiera cruzamientos entre los movimientos de personas y los de materiales, ¿no? Hay una cosa como de máquina que funcione muy bien, engrasadísima, ¿no? Sí. En la que las alturas... Sobre todo que no hubiera que subir... Claro. El correo a plantas superiores. Exacto. O evitarlo en la medida de lo posible. Por eso también es un poco lo de la cota esta, porque llegas al pasaje de Alarcón un poquito más alto que el pasaje de Alarcón y ya es bajar el correo a las furgonetas. Yo creo que hay algo funcional ahí. Entonces, hay algo de que la máquina funcione bien y eso con niveles distintos lo consigues mejor. También. Me da esa sensación, ¿no? También. Son las dos cosas, yo creo. Claro. Pero vamos, que yo sí, es bonito dar el paseo, digamos, desde la calle de Alcalá, desde la primera esquina, y ir siguiendo la línea del Zócalo, que es una lección de arquitectura, como decía Juan Daniel Fullaundo, que pasaba todos los días por el del Banco del Río de la Plata, y es ese Zócalo, ¿no? Que como es el granito, que luego en el pórtico de los buzones sí que también sube un poco, y cómo se va siguiendo y cómo son todos los tratamientos de la piedra, etcétera. Y cómo empezamos en los dos extremos, tanto en la calle Alcalá como en Montalbán, en un zócalo muy pequeñito, y en la plaza de Cibeles el zócalo pues es un poco esa imagen que hemos visto al final, que es un zócalo que tiene 4 o 5 metros de altura, ¿no? Que es a la altura a la que está situado el patio de operaciones, digamos, que se llamaba, ¿no? La sala grande esta, ¿no? El hall central. Y luego tengo una curiosidad, perdona. Has sacado las imágenes de los 3 proyectos, el de Palacios y Otamendi, el de Carrasco y Saldaña y el de Felipe Mario López Blanco.
el primero lo conocemos, bueno, lo tenemos aquí. El último también está publicado en algún folleto o panfleto que publicaron ellos. ¿Pero del segundo has encontrado algo con esto que has preparado de la exposición arriba o no? Porque yo no conozco he nada de encontrado esto, más, ¿no? porque ese tercero sí que estaba muy publicado, porque se enfadó muchísimo Claro. Felipe Mario, el otro sí, arquitecto sí. porque había perdido el concurso Claro. y entonces hizo un libro que está en la Biblioteca Hizo un Histórica, me panfleto parece, fabuloso, sí. y enseñando su proyecto y quejándose, porque el concurso pues fue muy polémico también, como todos los concursos al final. Pero de ese segundo proyecto nada más que está lo de la prensa, que yo sepa. Claro. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí. Perdón. Sí, sobre lo que decías del proyecto de Carrasco, Jesús Carrasco se hizo una casa en Segovia, pues cerca ¿cómo se llama? Del castillo del Alcázar, y ahí, en esa casa, tenía enmarcado el proyecto, Sí. No lo he visto. Es que esa casa la compró el actor James Mason porque se encaprichó de ella cuando estaba rodando lo de la caída del Imperio Romano y conservaba todavía esos planos, sí. Y a partir de ahí ya no sé qué ha sido de ellos. A lo mejor se puede investigar, pero la casa, que yo sepa, todavía existe. A lo mejor. ¿Y era el de aquí o era el de la Trinidad? No sabemos esto, claro. El de los tres que hemos visto ahí, no, el de la Trinidad no, el de estos tres, sí, no era el primero. Sí, pues, si se puede seguir la pista por ahí, pues nada. Aprovechando que tengo sí, aquí ya no me quita nadie, ¿no? Que es una tontería, pero a lo mejor ha estado toda la vida, pero me fijé que estas Navidades había un cartero real en el Pórtico de los Buzones, que me pareció una idea muy bonita, pero a lo mejor ha estado toda la vida y digo, anda, qué bien. O sea, que todavía hay una memoria sentimental de todavía en el Pórtico de los Buzones poner un cartero real cogiendo las cartas de los niños, que además está muy bien pensado, así cubierto y tal, muy bien. Pero yo creo que me llamó la atención. sí que lo ponían, sí, eso sí que me suena. A lo mejor no lo sé, yo no lo había visto y onda, qué bonito que se sigue manteniendo eso. Es que sigue habiendo una oficina de correos. Hay una ahí. cosa que me llama la atención, siempre me llamó la atención cuando empecé a estudiar el edificio y lo visité y tal, y es que es lo que comentábamos de que es una pequeña ciudad, el Palacio de Comunicaciones en sí, y es la capilla. O sea, me llamó mucho la atención que en la planta principal y en la esquina de Cibeles con la calle Alcalá, es decir, casi el sitio más noble del edificio, hubiera una capilla bastante generosa. Entonces, no sé si esa capilla la diseñó Palacios, porque yo cuando la vi ya estaba un poco machacada, o siempre ha estado ahí, o no sé, o habitualmente en este tipo de fábricas pues se hacía una pequeña iglesia, no sé, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención porque como que desentonaba con el edificio y ni sabía que existía. Yo creo que no, esa capilla no la diseñó Palacios. De hecho, en los planos no figura. Ahí eso eran salas de cartería, se llamaban las dos. Hay dos, también al otro lado, que están forradas con los azulejos mismos de reflejos metálicos de los torreones por los que entraba el público. Y no, yo creo que esa capilla no es suya y además no cuadra mucho las fotos que hay y eso con el estilo de Palacios, digamos, porque es que el estilo de Palacios al final es completamente inconfundible. ¿Y qué sentido tenía hacer después una capilla? Una vez, yo qué sé, después de la Guerra Civil. Bueno, luego sobre el edificio se fueron haciendo miles de cosas. Se construyó una ampliación gigantesca, toda la parte de Montalbán, que la construyó de hecho Joaquín Otamendi, que era su socio y que trabajaba en Correos. Se hicieron nuevos forjados, los edificios se van interviniendo. Correos, curiosamente, a pesar del tamaño que tiene, es un edificio que se quedó pequeño desde el principio. Siempre necesitó más espacio, siempre hubo que buscar más sitio, porque al final, que esto fue también otra decisión política muy polémica en aquel momento, es decir, se planteó en aquel momento si se debía hacer un gran edificio central de Correos o si se debían de hacer ya en los nuevos barrios pequeñas oficinas más cercanas. Los carteros, es decir, digamos, la Dirección General de Correos, o como se llamara en aquel momento, eran más partidarios de ya ir distribuyendo oficinas un poco más pequeñas por la ciudad. Y sin embargo fue el Estado el que dijo que quería una central de correos y telégrafos precisamente porque tenía esa intención política de afirmar, digamos, esa capitalidad madrileña
y tenía esa voluntad clarísima de crear un símbolo que representara, digamos, la centralidad de Madrid y su conexión con el resto de las provincias, que es lo que refleja el dibujo este al final tan bonito. Ay, ya le he dado mal. Bueno, lo he quitado, que es un poco lo que representa ese dibujo con los rayos, ¿no?, que conectan el edificio con las provincias españolas por medio de los telégrafos. O sea que Correos es un edificio que siempre se quedó pequeño y que desde el principio estratégicamente fue dudoso. Es decir, los técnicos eran más partidarios de hacer, digamos, una estructura de correos más... pero fue una decisión, digamos, del Estado central que en ese momento quiso construir un símbolo de su vocación, digamos, de representar la capitalidad de Madrid, ¿no? Digamos que Correos es un poco el primer gran síntoma de nacionalismo español del siglo XX, ¿no? Esto se me ha ido ya, pero bueno, ya lo habíamos visto. Sí. Sí, hola. Hola. Buenas tardes. Muy buenas. Yo creo que quería hacer una pregunta sobre el edificio y en parte yo creo que ya la has contestado ahora con lo que has dicho, porque en la planta que has presentado me ha chocado una cosa con lo que mencionabas, que parece que hay una gran desproporción entre la monumentalidad del edificio y la salida que tiene funcional. Por donde salen todos esos camiones, todos esos carteros, al final es un callejoncito, ¿no? Y en parte yo creo que lo has mencionado ahora cuando has dicho que se ha quedado pequeño, porque desde el principio pues parece que el sitio no era el adecuado, porque parecía una cosa de estas de logística, en el que tiene que salir mucha cantidad de cosas en muy poco tiempo, pues tendría que tener una calle generosa, unos muelles de carga generosos donde salir todo eso, que no era el caso. Aparte de que Palacios lo haya resuelto con bastante genialidad, pero la situación del solar no parece que fuera la más propicia para esto, ¿no? Y ya que estoy aquí, quería hacer otro comentario sobre algo que se ha mencionado en las tres conferencias, que era, y que lo habéis comentado aquí, esa como olvido de Palacios. A mí me choca haberlo oído, porque claro, yo llegué aquí hace más de 40 años y me acogieron unos arquitectos recién titulados en principios de los 80, y al primer sitio que me llevaron fue aquí. Eran jóvenes arquitectos titulados en el 82 o en el 83 y me trajeron porque estaban fascinados por este edificio. O sea que a lo mejor la academia no reconocía a Palacios, pero los jóvenes arquitectos sí, que a lo mejor tampoco lo oyeron en la escuela, pero sabían lo que valía el asunto. Y respecto al comentario que ha hecho ahora la otra persona de que le parecía que el edificio de Correos era gris, es que probablemente en España durante mucho tiempo casi todo era gris. Sí, sí. Bueno, sí, efectivamente. Yo eso también estoy de acuerdo. O al menos las imágenes que vemos ahora son grises, ¿no? Pero bueno, no había un cuidado del patrimonio durante la dictadura probablemente, ni un aprecio excesivo a la buena arquitectura o a este tipo de buena arquitectura, o bueno, por algún motivo claramente la dictadura no se sintió identificada con esta imagen de la ciudad, ¿no? No le interesó, no es algo que la trajera para nada, ¿no? Respecto a si era el sitio adecuado, siempre hubo dudas desde el principio. De hecho, pues sí, se producía una congestión en ese patio, en ese pasaje de Alarcón y en ese patio de carruajes, cuando todos los carteros efectivamente tenían que salir a la misma hora de allí, que hay unos vídeos muy bonitos que están en la exposición de arriba de la planta cuarta, que se ven como pitando, como saliendo. Realmente están, al final, pese a que tiene, no sé, creo que son 17.000 o 18.000 metros cuadrados o algo así, siempre desde el principio estuvieron buscando sitio, ¿no? Y bueno, respecto al aprecio de la obra de Palacios, pues probablemente sí que habría gente que lo apreciara, ¿no? Sí, era más un tema académico, yo creo, lo que decías, ¿no? Que
que realmente en lo que es el establishment académico nunca le interesó. O bueno, también, bueno, pues claro, Palacios, en el momento en el que está construyendo el Círculo de Bellas Artes, pues a la vez prácticamente se está construyendo el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Entonces es que Palacios era pues una antigualla para todo lo que es el movimiento moderno y para todo lo que eran ya pues las casas de Le Corbusier, de lo que eran ya esos años 20 en los que el movimiento moderno ya había sentado prácticamente sus paradigmas, ¿no? En ese momento Palacios está construyendo el Círculo de Bellas Artes o está haciendo aún... Digamos que Palacios es un poco como el arquitecto del cambio de siglo, pero más anclado quizás en ese cambio de siglo que ya en el siglo XX, ¿no? Entonces, enseguida también se le desestimó porque no estaba haciendo propuestas de acuerdo con la moda de ese momento, ¿no? Y porque no participó en el debate de la arquitectura moderna y que él despreciaba además explícitamente y que no le interesaba. No le interesaba, a pesar de que él también pues, tenía muchas preocupaciones por la higiene de los edificios y por esa ventilación y por esa luz, ¿no? O sea, que luego también tenía así muchos intereses y muchas inquietudes que le relacionaban al final con lo que sería una buena arquitectura, en el fondo, más que fuera moderna o no moderna, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya pasado el siglo XX todo eso ya no tiene importancia, y lo que tiene importancia es más la calidad de sus edificios o las soluciones que aporta o la forma de hacer ciudad, y ya entra en debates que superan esas modas, yo creo también, ¿no? Por eso a lo mejor esta recuperación de esa figura. En cualquier caso es que no queda más remedio que recuperarle, porque te guste o no, a mí yo no sé si me gusta el edificio de Correos. Yo, si aquí preguntáramos, pues... Aquí, si el que levante la mano el que le guste el edificio de Correos. Pues el que no le guste, quiero decir, ya da igual, ¿no? Es como si, pero es que o lo asimilamos y lo asumimos y lo apreciamos. Bueno, no lo vamos a dinamitar, ¿no? Pues tampoco, ¿no? O sea, que el edificio de Correos, que es la imagen de la ciudad, es indiscutible. ¿Que te pueda gustar más o menos? Bueno, pues la verdad que yo creo que al final representa muy bien a Madrid, Correos, porque tiene esa definición un poco de esa capital que se crea también. A mí me gusta mucho la idea de que Correos es un edificio muy, muy político, en el sentido de que tiene una indefinición por esa recarga que tiene, que representa muy bien a Madrid, porque Madrid se hizo capital y Felipe II la eligió como capital precisamente porque no era ni aragonesa, ni andaluza, ni castellana, precisamente para hacer una amalgama y una nueva capital, ¿no? Que no molestara a nadie, y que no tuviera carácter, que no tuviera un carácter, digamos, que pudiera llevarse un poco bien con todo el mundo, que es lo que está haciendo siempre, bueno, de alguna manera, esa cosa de que Madrid atrae a todo el mundo, ¿no? Para mí el edificio de Correos representa muy bien esa ausencia de carácter de la ciudad de Madrid, esa ausencia de monumentos, ¿no? Esa ausencia de esa indefinición. Porque al final es un artefacto que tampoco sabrías muy bien ni clasificar, ni definir, ni calificar, ¿no? Tiene esa indefinición que me parece muy interesante, que yo creo que es el principal acierto de Antonio Palacios. Quiero decir, todo ese estilo, toda esa recarga monumental, toda esa recarga estilística, toda esa españolidad tan mezclada con tantas cosas, toda esa intensidad de mensajes de la fachada, al final es tal exceso de información que acaba por no saber muy bien qué es lo que quiere decir, pero da igual. Y eso representa muy bien el carácter de Madrid, yo creo. Por eso también me parece que es muy acertado en ese sentido. O sea, creo que representa muy bien el carácter madrileño, Correos. Nos guste o no nos guste, esto ya es otra cosa, ¿no? Mira, yo en relación con esto que estábamos hablando, ¿no? de los lenguajes y la academia y demás, como antes nos has preguntado
cómo nos había ido a nosotros en la escuela. A mí unos pocos años antes que tú, en los últimos 70 y los 80, dices que estaba olvidado. Y bueno, por algún comentario que se ha hecho ahora, yo diría más que olvidado, estaba proscrito. Sí. O sea, no era correcto hablar de palacios en la escuela de entonces. Esa es la verdad. Si algún arquitecto salía titulado y le gustaba yo, pues sería posible, pero en el mundo académico no estaba bien visto palacios, y la cosa es muy clara y todavía sigue existiendo. Porque, claro, la academia, la cultura historiográfica, pues sigue una línea narrativa y tal, y entonces parece que todo, con esa visión casi teleológica, que todo estaba preparado para llegar a esa modernidad que se nos ha vendido académicamente como la única posible, la ortodoxia del movimiento moderno. Y claro, había otras modernidades. Yo en ese sentido sí veo a Palacios siglo XX. Le veo total siglo XX, porque él estaba intentando otra modernidad. Entonces, claro, el problema es cuando se entiende que la única modernidad era la que muchos modernos criticaban a la ortodoxia moderna, a Le Corbusier en concreto, porque la entendían demasiado deudor de las artes plásticas y no tanto desde una disciplina esencialmente arquitectónica, que Palacios puede gustar o no gustar, eso es lo de menos, pero desde luego esa disciplina arquitectónica tenía. Y Palacios, además, pues tenía algo que, claro, el movimiento moderno pues no podía soportar, que era el ser monumental. El movimiento moderno iba contra la monumentalización, ¿no? Entonces, claro, a Palacios se le ha llamado muchas veces pues gran monumentalista, megalómano, no sé qué. Sí. Se le ha acusado indebidamente. Yo creo que porque no se ha estudiado bien su obra. Tú que la has estudiado muy bien lo sabes perfectamente. Constructor de fuera a adentro, ¿no? Que eran autores muy célebres, por no citar, pues decían esto, ¿no? Que hacía grandes esculturas urbanas y que luego metía dentro los programas como fuera. Y realmente tú hoy lo has explicado muy bien, se puede invertir exactamente el razonamiento, porque esto era una máquina, era un prodigio funcional y tantos otros edificios, y luego tiene una presencia urbana, naturalmente. Pero esto ha hecho muchísimo, incluso muy recientemente, un autor muy conocido pues dice, sí, Palacios pues aportó mucho desde el punto de vista de los nuevos tipos constructivos, de los nuevos procedimientos, de los nuevos materiales, intentó una renovación, pero no llegó a enlazar con esta, digamos, narración de la ortodoxia moderna, que por otro lado está fenomenal y ha sido, pues en fin, una estructura que ha vertebrado el siglo XX, pero no era solo ella, y había otros muchos arquitectos que estaban en ese momento, sí, de un poco de ruptura con tantas cosas, ¿no? Buscando una renovación de la arquitectura, pero por vías muy disímiles, ¿no? Y yo creo que con esta exposición que estamos haciendo, una de las cosas que a mí me está gustando mucho es encontrarme, porque sí, yo también era hijo de eso, ¿no? De esa idea de un Palacios mal visto, que tú ayudaste mucho a recuperar, tu padre con vuestra exposición. Y entonces estoy descubriendo un Palacios, un arquitecto verdaderamente singular en su disciplina. Tú lo has dicho muy bien, en su atención al cliente. Palacios más defendido por los clientes que por la profesión. Eso es que es una cosa que es así, que es un arquitecto que fue defendido por sus clientes, sobre todo, ¿no? Y querido por sus clientes y un poco, si utilizo la palabra, vilipendiado por la profesión que lo apartó, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con relación a lo que decía Enrique del Zócalo, claro, Palacios es funcionalista, es que es funcionalista, o sea, arquitectura funcional. He aquí también una arquitectura funcional. Lo del Zócalo, efectivamente, vas al muelle de descarga y lo entiendes. Pero ese funcionalismo era compatible, como acabo de decir, con una voluntad de forma y de calidad urbana. Entonces, Enrique, a mí el Zócalo es que me parece fundamental. Los zócalos en Palacios son fundamental, pero incluso en su arquitectura residencial. Es que tú siempre. Los edificios siempre es el Zócalo. Hasta el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes tiene el Zócalo y la escalera
que claro, ahora La partimos escalera. de una situación, porque es indudable lo de la accesibilidad, pero claro, esto ha llegado ya a unos extremos de odio casi a un elemento arquitectónico fundamental que es la escalera, y que gran parte de los grandes episodios de la historia de la arquitectura están constituidos por escaleras, pero ahora las escaleras están malditas y se tapan y se quitan y no sé qué. Pero antes una escalera era un ascesis, era una cosa de llegar a otro nivel. Mira la ciudad universitaria, porque están todas las universidades modernas, por cierto, de la generación del 25, sobre una escalinata, porque era esa idea del ascender, del ascenso, de llegar a un nivel superior de conocimiento, de cultura, de espiritualidad, de lo que muy bien has explicado tú, de conexión con el Estado. Claro, esa escalera era fundamental. Es muy intencionada en este caso. Era yo también lo fundamental. creo. Sí, esa cosa de la ascensión es totalmente intencionada, vamos, esa voluntad también, sí. Bueno, no sé si estás de acuerdo tú. Me vale como... Se non è vero, ben trovato. Pero continuaremos hablando de este tema. Yo reivindico un poco la escalera en arquitectura. Por supuesto, la accesibilidad es indudable y tal, pero no nos olvidemos ni apartemos, como muchas veces están ocultas, escaleras maravillosas en edificios maravillosos de Madrid. Y están ocultas con vergüenza. Y son espacios que han sido esenciales, porque además son los elementos que conectan un nivel con otro. Es que eso, no sé si eras tú, Julián, o quién lo ha dicho, pero esa vibración desde un nivel a otro es que es fundamental en arquitectura, ¿no? Lo que decía Baudrillard, de que la escuela, la escalera que va al desván siempre sube y la que va al sótano siempre baja. Entonces, claro, eso tiene una carga antropológica y semántica pues enorme. Sí, en este caso es clarísimo. Yo creo que también estoy de acuerdo con la escalinata. Esa es ceremonial, vamos, es intencionada, ¿no? La ascensión hacia esa auténtica nave catedralicia, ¿no? Está totalmente unido, ¿no? Y a la vez le servía también para instalar ese zócalo de los que Palacios no se apeó, eso sí, nunca en su vida. Es decir, aquí me planto el zócalo y luego ya de ahí para arriba ya veremos, pero el zócalo no, es inamovible, ¿no? Que está muy bien porque es realmente el asentamiento del edificio sobre esa línea horizontal, ¿no? Que es la base de la arquitectura también, ¿no? Sobre la que ya construir el resto del edificio, ¿no? Y una última cosa, porque aprovechando que estoy sentado al lado de Arévalo Cartagena, hemos hablado de la piedra, hemos hablado de las estructuras metálicas vistas, y aquí interviene, él hizo la tesis sobre Ángel García, el gran escultor, colaborador de Palacios y de su maestro, de Velázquez Bosco también. ¿Qué nos dirías de la interrelación y podríamos decir interpenetración entre el escultor y el arquitecto? Bueno, en este caso hay muchísimas cosas que contar. De hecho, la construcción de todo este retablo escultórico, yo creo que fue algo que se hizo muy en colaboración entre Ángel García y Antonio Palacios. Está por estudiar bien todo lo que es todo el relato y toda la narración de la fachada, que tiene miles de figuras, de simbologías diversas. Pero yo creo que también hay algo que es muy significativo, que es un poco que hubo una relación también muy de humor y muy desenfadada entre los dos, lo digo por la libertad con la que se creó todo ese repertorio iconográfico que va jalonando la fachada. Luego, digamos que colaboraron después también en el Banco Río de la Plata, famoso. El taller de escultura estuvo aquí dentro de la obra del Palacio, precisamente en ese patio de carruajes era donde estaba la caseta de obra y donde estaba el taller de escultura.
y quizás nos podría hablar más de ello Arévalo, pero yo la sensación que tengo es que fue que se lo debieron de pasar bastante bien con lo que fue todo el desarrollo de toda la decoración escultórica del palacio, que es un asunto absolutamente clave, que fue uno de los grandes quebraderos de cabeza de la obra, porque bueno, pues se les acababa la piedra, tenían que buscar otras canteras, y que al final se convirtió en lo que hizo que la obra, que en principio estaba previsto que durara 4 años, acabara tardando pues 15, ¿no? Es algo sobre lo que se podría y se debería estudiar y hablar mucho, pero sobre todo me dio la sensación, igual que con Joaquín Otamendi, también con su socio, con el que firmó estos edificios, ¿no? También siempre dicen que tuvo muy buena relación y que tuvo una relación de amistad muy, muy prolongada a lo largo de toda su vida. Con Ángel García también debió tener una colaboración que debió ser parece que muy íntima y como con bastante sentido del humor, yo creo, por lo que veo, que luego nunca se refleja, ¿no?, en los edificios, o que ya cuando pierden un poco su contexto y se convierten en algo, es como cuando ya la página escrita se imprime y se queda, y dentro de unos años ya no se ve realmente qué hay detrás. Por eso también me gustaba pues enseñar un poco fotos de gente por allí, por la Puerta del Sol, o fotos de personas trabajando en la Plaza de Cibeles. Se pierde un poco todo el componente humano del equipo que hizo posible construir esto, de los canteros, de los cerrajeros, de los vidrieros, de todos los artesanos que participaron en la obra, que fueron muchísimos, y con los que Antonio Palacios yo creo que tenía una relación muy fructífera, intercambios, digamos, con todos los oficios también, muy intensas, y que le debían de gustar mucho, y que debía realmente aprender mucho de todos ellos, ¿no? Pero todo eso se va diluyendo un poco, no se documentan, ¿no?, esas cosas, ¿no? Es difícil. Muy bien, bueno, pues aprovechando que está Elena Hernando, la directora general de Patrimonio Cultural y responsable de todas estas cosas que estamos haciendo, si quieres cerrar tú el acto, Elena. Pues nada, solo agradecer a Jacobo y a vosotros dos que coordináis el ciclo, y a todos los que asistís, y realmente es un disfrute conocer un edificio que, además, yo que ahora trabajo aquí tengo esa suerte, pues ver un poco más toda ese interior, esa intención que tuvo Antonio Palacios, que realmente, como dices, te guste o no te guste, es algo imponente, y cambió esta zona de Madrid, ¿no? Tuvo una visión que no es muy frecuente, y que ha determinado lo que es nuestra ciudad, ha cambiado y la ha hecho lo que es hoy, en gran parte. Así que nada, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias.